En lo alto de las escarpadas montañas de Carolina del Norte, donde el aire desprende aroma a pino y los ritmos de la vida siguen el ritmo de la tierra y no el del reloj, un hombre que ha pasado más de 40 años viviendo más allá de los límites de la comodidad moderna, se enfrenta ahora a una amenaza que no se parece a nada que haya encontrado antes. No se trata de una tormenta a la que pueda sobrevivir ni de un invierno para el que pueda prepararse. Es algo mucho más complejo, mucho más implacable. Las agencias gubernamentales han dirigido su atención hacia la isla de la Tortuga, y lo que ocurra a continuación no solo determinará el destino del modo de vida de un hombre, sino que puede definir si la idea de la verdadera independencia, la que antaño se entretejió en el tejido de la identidad estadounidense, sigue teniendo cabida en el mundo moderno. La advertencia no llegó con ruido ni espectáculo. Llegó de forma silenciosa, casi engañosa. Una carta certificada. Apareció en una fría mañana de enero, en 2024, su sello oficial descarnado, contra la quietud de la isla de la Tortuga, cortando el silencio tan bruscamente como una cuchilla a través de madera intacta. Eustace Conway estaba de pie en el porche de la cabaña que había construido con sus propias manos. Las tablas toscamente labradas bajo sus pies tenían la forma de árboles que una vez estuvieron en esa misma montaña. Todo a su alrededor llevaba la huella de su trabajo, la tierra, las estructuras, la vida que había creado de la nada. Sus manos curtidas y marcadas por décadas de trabajo, manos que habían tallado, levantado, moldeado y soportado, se movieron para abrir el sobre. Había un ligero temblor en él, no nacido del miedo sino del reconocimiento. Algo había cambiado. Al abrir el papel surgió en su interior un sentimiento difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. No era pánico, no era incertidumbre, era ira. Y debajo de eso algo aún más profundo, la traición. Porque en ese momento antes, incluso de haber leído las palabras en su totalidad, comprendió lo que la carta representaba. No solo una advertencia, sino la culminación de una lucha que se había ido gestando en silencio durante años. Dentro había una notificación formal, una infracción, citaciones que detallan estructuras construidas sin permiso, exigencias de cumplimiento inmediato de la normativa estatal, requisitos que obligarían a Turtle Island a ajustarse a los códigos de construcción modernos, códigos diseñados no para lugares como este, sino para un modo de vida completamente distinto. Cumplir significaría algo más que hacer ajustes, significaría una transformación, significaría tomar algo que se había construido como ejemplo vivo de autosuficiencia y convertirlo en algo estandarizado, regulado, inspeccionado, algo indistinguible de los mismos sistemas de los que pretendía desmarcarse. La ironía era imposible de ignorar. Allí estaba un hombre que había dedicado toda su vida adulta a demostrar que los seres humanos podían sobrevivir, e incluso prosperar, utilizando únicamente las habilidades más fundamentales, conocimientos transmitidos de generación en generación, mucho antes de que la electricidad, la fontanería y la burocracia se convirtieran en elementos inseparables de la vida cotidiana. Y ahora le decían que su forma de vida no solo era poco convencional, sino ilegal. El aviso enumeraba estructuras construidas durante décadas. El edificio de la cocina, la herrería, incluso el retrete al aire libre construido en el estilo tradicional de los Apalaches, utilizado con éxito durante siglos, no cumplía las normas. Cada estructura tenía un significado, cada una contaba una historia, y ahora todas corrían peligro. El Estado exigía inspecciones, certificaciones, sistemas modernos de fontanería instalados por contratistas autorizados, cableado eléctrico adaptado a la normativa, ajustes que no solo alterarían los edificios, sino que cambiarían fundamentalmente la filosofía que los sustentaba. Querían que Turtle Island encajara en un sistema al que nunca había debido pertenecer o que se atuviera a las consecuencias. Y, aquella mañana tras leer la carta, Eustace se dirigió al arroyo que le había servido de sustento durante 4 décadas. La misma agua en la que había confiado día tras día, la misma presencia tranquila y firme, que nunca había requerido permiso, nunca había necesitado aprobación. Se arrodilló a su lado dejando que la fría claridad del momento se instalara en él. Y sus pensamientos se volvieron no solo hacia sí mismo, sino hacia las miles de personas que habían acudido a este lugar a lo largo de los años. Hombres y mujeres jóvenes, en busca de algo real,
algo tangible en un mundo que cada vez les parecía más artificial. Vinieron a aprender a hacer fuego sin cerillas, a construir refugios con sus propias manos, a vivir con la tierra en lugar de contra ella. Para muchos la isla de la Tortuga era más que un destino. Era un punto de inflexión. Un lugar donde descubrían no solo habilidades, sino una forma distinta de ver el mundo. Y ahora se preguntaba, ¿qué sería de ellos si este lugar desapareciera? ¿A dónde iría la próxima generación para aprender lo que antaño había sido de dominio público? Habilidades que habían definido la independencia, la resistencia y la supervivencia durante siglos. Mientras el agua pasaba a su lado sin cambiar leyes ni fronteras, Eustace tomó una decisión: no se haría a un lado. No se conformaría con ver cómo todo lo que había construido era desmantelado, remodelado o reducido a algo irreconocible. Porque no se trataba solo de él, sino de una cuestión mucho más amplia que cualquier pedazo de tierra. Todavía tiene la gente libertad para elegir un camino diferente, vivir al margen del sistema. Rechazar la comodidad en favor de la capacidad. Demostrar que la dependencia moderna no es inevitable sino opcional. La batalla por la isla Tortuga ya no era teórica. Había comenzado, y fuera cual fuera el resultado resonaría mucho más allá de las montañas donde empezó. Para comprender realmente lo que está en juego, hay que mirar más allá del conflicto inmediato y ver la isla de la Tortuga como lo que siempre ha sido. No se trata simplemente de una granja ni de un campamento, sino de un testimonio vivo de lo que son capaces los seres humanos cuando vuelven a conectar con los conocimientos que antaño sustentaron civilizaciones enteras. Eustace Conway compró estas tierras por primera vez en 1987, con el dinero que había ganado en diversos trabajos y empresas. Ya entonces era conocido entre quienes valoraban la vida primitiva no como un experimento, sino como una forma de vida. Había cruzado el país a caballo, había vivido duros inviernos en un tipi, y dominado habilidades que la mayoría de la gente ya ni siquiera reconocía como necesarias. Pero la isla Tortuga era algo más que la supervivencia personal. Era una visión. Un lugar donde el conocimiento ancestral no solo se recordaría, sino que se practicaría. Se transmitiría. Se preservaría. Un lugar donde la gente pudiera volver a conectar con lo que sus antepasados comprendían instintivamente: cómo leer la tierra, cómo encontrar alimentos y medicinas en la naturaleza, cómo construir estructuras que pudieran perdurar durante generaciones utilizando solo lo que la tierra les proporcionaba. Con el tiempo esa visión se amplió. De un único terreno se pasó a casi 1000 acres de naturaleza virgen de los Apalaches. Y en todo ese terreno cada estructura contaba una historia. La cabaña principal era un testimonio de paciencia y artesanía. Construida con árboles talados in situ, cada tronco se moldeaba a mano con herramientas tradicionales: cuchillas, hachas anchas, azuelas. Nada de máquinas ni atajos. Cada corte era deliberado, cada junta encajaba con cuidado. No era solo construcción, era una filosofía hecha visible. El edificio de la cocina albergaba una enorme chimenea de piedra donde se preparaban las comidas al fuego. El pan se cocía en hornos de hierro fundido, enterrados bajo las brasas. La carne se conservaba en ahumaderos. Las verduras se almacenaban con técnicas que existían mucho antes de la refrigeración. Nada se desperdiciaba. Nada se apresuraba. Todo era intencionado. En la herrería, el sonido del martillo golpeando el yunque resonaba entre los árboles, mientras los alumnos aprendían a dar forma al hierro en bruto para convertirlo en herramientas, clavos, bisagras, utensilios que duraran, que no se rompieran, que no se desecharan. Esto no era producción, era creación. Y más allá de los edificios, más allá de las habilidades, la isla de la Tortuga se convirtió en algo aún más significativo: un lugar de aprendizaje. Cada año llegaban miles de personas. Grupos escolares que se adentran brevemente en el pasado, experimentando la historia no como palabras en una página, sino como algo vivo y tangible. Adultos que buscan desconectar de la tecnología y redescubrir habilidades que nunca les habían enseñado. Jóvenes en busca de dirección que la encuentran a través del desafío de la disciplina de la conexión con algo más grande que ellos mismos. En el centro de todo ello se encontraba Eustace, no como una figura nostálgica, sino como un puente viviente entre mundos. Con su larga melena, sus ropas de piel de ante
y su profundo e intuitivo conocimiento del mundo natural encarnaba algo poco común: la continuidad entre el pasado y el presente. Podía identificar las plantas no solo por su nombre, sino por su uso. Encender fuego sin herramientas. Rastrear animales por el bosque con una precisión que parecía casi instintiva. Para muchos estas habilidades parecían extraordinarias. Para él eran simplemente lo que se había olvidado. Su vida no fue una representación, no fue un acto de rechazo porque sí. Fue una declaración, un recordatorio de que los seres humanos son mucho más capaces de lo que los sistemas modernos a menudo les permiten creer. Y quizá lo que es más importante, una advertencia sobre lo que se pierde cuando la dependencia sustituye al conocimiento. A medida que la isla de la Tortuga crecía en reconocimiento, también lo hacía la atención que recibía. Los medios de comunicación empezaron a fijarse en él. Su aparición en el programa Mountain Men de History Channel le dio a conocer a una audiencia mundial. La gente lo miraba fascinada, inspirada. Llegaban cartas de todo el país y de más allá mensajes de personas que sentían que algo se agitaba en su interior, algo que les hacía cuestionarse su modo de vida, los sistemas en los que confiaban, las habilidades que nunca habían aprendido. Para muchos, la isla de la Tortuga representaba una posibilidad, un camino diferente. Y ahora, al borde de la confrontación con fuerzas mucho más estructuradas y poderosas que cualquier cosa a la que se haya enfrentado antes, Eustace Conway se encuentra defendiendo no solo tierras, no solo edificios, sino una idea que puede ser más frágil de lo que nadie creía, y mucho más importante de lo que nadie esperaba. Algunos vendieron sus casas y se trasladaron a zonas rurales. Otros empezaron a cultivar huertos o aprendieron técnicas básicas de caza. El efecto dominó fue imposible de cuantificar, pero innegablemente real. Sin embargo, el éxito trajo consigo el escrutinio. A medida que crecía el perfil de Turtle Island, también lo hacía la atención de los organismos reguladores encargados de hacer cumplir los códigos de construcción, las normativas sanitarias y las leyes de zonificación diseñadas para el desarrollo convencional. Lo que funcionaba perfectamente bien utilizando métodos tradicionales de repente se convertía en problemático cuando se miraba a través de la lente de la burocracia moderna. Se estaba preparando el escenario para un enfrentamiento entre dos visiones fundamentalmente distintas de cómo debe permitirse vivir a la gente cuando las normativas amenazan un modo de vida. El conflicto entre Eustace Conway y los reguladores gubernamentales no surgió de la noche a la mañana, sino que fue creciendo gradualmente, empezando con quejas y preguntas aparentemente menores que fueron escalando hasta convertirse en serias amenazas legales. Los primeros rumores llegaron a principios de los años 2000, cuando los vecinos, molestos por el aumento del tráfico a los programas educativos de Turtle Island, presentaron quejas al condado. De repente, una propiedad que había funcionado pacíficamente durante años estaba siendo examinada con microscopios diseñados para empresas comerciales y no para hogares educativos. Los inspectores de edificios llegaron con portapapeles y citaciones. Los inspectores compararon las estructuras con los códigos de construcción de casas prefabricadas construidas por contratistas autorizados. Se preguntaban si los edificios cumplían las normas de seguridad contra incendios, si los dormitorios tenían ventanas de salida adecuadas y si las cocinas cumplían la normativa sobre servicios alimentarios comerciales. Cada inspección revelaba nuevas infracciones. Cada infracción iba acompañada de exigencias de modificaciones que alterarían radicalmente el carácter de Turtle Island. La amenaza más grave surgió en torno al 2013, cuando el condado declaró que varios edificios de Turtle Island infringían las normas de construcción y amenazó a Eustace con encarcelarlo si no ponía todo en conformidad. El ultimátum era duro e inflexible: o bien adaptarlo todo a las normas modernas, lo que exigiría derribar las estructuras de troncos construidas a mano y sustituirlas por construcciones convencionales con sistemas eléctricos autorizados, fontanería moderna y cimientos inspeccionados, o bien enfrentarse a un proceso judicial y al posible cierre de todos los programas educativos. Para Eustace, esto representaba una crisis existencial. El objetivo de la isla de la Tortuga
era demostrar que los métodos tradicionales funcionaban, que los humanos no necesitaban los complejos sistemas que la sociedad moderna insistía en que eran obligatorios. Obligar a estos edificios a cumplir los códigos diseñados para la construcción convencional destruiría su valor educativo. Una cabaña de madera con paneles de yeso disyuntores y tuberías de PVC ya no era un auténtico ejemplo de arquitectura fronteriza, sino una burla, una cáscara hueca, que pretendía ser algo que no era. La batalla legal consumió años y enormes recursos. Eustace contrató a abogados que argumentaron que Turtle Island debía estar exenta de ciertas normativas, debido a su misión educativa y a sus métodos de construcción históricos. Señalaron que estructuras similares en parques nacionales y museos de historia viviente funcionaban sin estar obligadas a cumplir las normas de edificación residencial. Hicieron hincapié en que los adultos que visitaban la Isla de la Tortuga en el marco de programas educativos lo hacían voluntariamente, siendo plenamente conscientes de que estaban experimentando condiciones primitivas como parte de la experiencia de aprendizaje. El Estado rebatió que la seguridad pública no podía verse comprometida independientemente del valor educativo. Argumentaron que los edificios que albergan a huéspedes que pernoctan incluso con carácter educativo temporal deben cumplir unas normas mínimas de seguridad contra incendios e integridad estructural. Se preocupaban por la responsabilidad si alguien resultaba herido en un edificio que carecía de salidas adecuadas o si una estructura se derrumbaba debido a métodos de construcción que no cumplían las especificaciones de ingeniería. La maquinaria burocrática avanzaba indiferente a los argumentos sobre la tradición, la educación o la libertad personal. Durante este periodo, Eustace se vio obligado a hacer dolorosos compromisos. Se concedió a los inspectores acceso para medir, fotografiar y evaluar edificios con listas de comprobación que parecían absurdas cuando se aplicaban a cabañas de madera construidas con técnicas del siglo XVIII. El dinero que podría haberse destinado a programas educativos fluyó, en cambio, hacia abogados, tasas de permisos y modificaciones obligatorias que no añadían nada a la seguridad pero satisfacían requisitos burocráticos. Eustace, normalmente enérgico y optimista, se cansó de las constantes batallas sobre permisos y aprobaciones. El tiempo dedicado a defender Turtle Island era tiempo robado a la enseñanza, a la construcción, a vivir los valores que la propiedad representaba. Los jóvenes que acudían en busca de conocimientos se encontraban en medio de un drama jurídico que eclipsaba la primitiva enseñanza de oficios para la que habían viajado cientos de kilómetros. Sin embargo, la cuestión de fondo nunca fue una infracción concreta del Código de Edificación, sino el control y la incapacidad del Estado moderno para tolerar alternativas a su modo de vida prescrito. Eustace no hacía daño a nadie. Sus alumnos eran participantes voluntarios que ansiaban exactamente lo que él ofrecía. Los edificios, aunque poco convencionales, llevaban décadas en pie sin incidentes. Pero nada de eso importaba a un sistema regulador que veía cualquier desviación de las normas establecidas como una amenaza que requería corrección. La batalla reveló verdades incómodas sobre la libertad estadounidense. El mismo gobierno que celebraba la herencia de los pioneros y la independencia de las fronteras en las clases de historia, estaba trabajando activamente para eliminar los últimos vestigios de ese estilo de vida del paisaje moderno. Podías leer sobre Daniel Boone en la escuela, pero no podías vivir como él en tu propia propiedad. Podías visitar recreaciones históricas en parques temáticos, pero no podías crear auténticas comunidades tradicionales sin ahogarte en permisos e inspecciones. Con la llegada de 2024, las amenazas volvieron a intensificarse. Se citaron nuevas infracciones. Se señalaron otras estructuras por incumplimiento. El mensaje era claro: conformarse por completo o enfrentarse a consecuencias cada vez mayores. Eustace se encontraba en una encrucijada, obligado a elegir entre abandonar todo lo que Turtle Island representaba o arriesgarse a su destrucción mediante acciones legales. La batalla por la autosuficiencia. La respuesta de Eustace Conway a la creciente presión reguladora reveló la profundidad de su compromiso con los principios subyacentes en Turtle Island. En lugar de limitarse a librar una batalla legal defensiva, pasó a la ofensiva, utilizando el conflicto para poner de relieve cuestiones más amplias sobre la libertad estadounidense
y el derecho a elegir estilos de vida alternativos. Su argumento era sencillo pero contundente. Si un hombre no puede vivir pacíficamente en su propia tierra, utilizando técnicas que han sustentado a la humanidad durante milenios, entonces la libertad se ha convertido en una palabra vacía. Empezó a hablar públicamente sobre el caso, concediendo entrevistas y apareciendo en actos en los que explicaba la situación a un público ávido de alguien dispuesto a desafiar a la burocracia extralimitada. La respuesta fue abrumadora. Las cartas de apoyo llegaban a raudales de todo el país. Algunas procedían de estadounidenses de zonas rurales que se enfrentaban a batallas similares con los inspectores de edificios y las juntas de zonificación. Otras llegaban de familias de los suburbios que admiraban la postura de Eustace, aunque no tuvieran intención de vivir allí. El hilo común era el aprecio por alguien dispuesto a defender el principio de que los estadounidenses deben tener opciones sobre cómo vivir. El apoyo financiero siguió a las expresiones de solidaridad. Reconociendo que las batallas legales requieren recursos, los partidarios establecieron campañas de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los honorarios de los abogados y las costas judiciales. Las pequeñas donaciones de $20 o $50 se acumularon hasta convertirse en sumas importantes. Algunos contribuyentes enviaron cantidades mayores pues consideraban la defensa de la isla de la Tortuga como una inversión para preservar las opciones de las generaciones futuras. El dinero permitió a Eustace contratar a abogados experimentados especializados en derechos de propiedad y desafíos normativos. La estrategia legal evolucionó para incluir argumentos constitucionales sobre la libertad personal y los derechos de propiedad. Los abogados argumentaron que obligar a Eustace a abandonar los métodos de construcción tradicionales en favor de los códigos de construcción modernos violaba su derecho a utilizar pacíficamente su propiedad como mejor le pareciera. Señalaron que Turtle Island no suponía ninguna amenaza para los vecinos ni para la comunidad en general. Sin contaminación, sin ruido más allá de los sonidos naturales, sin actividades que repercutieran en nadie más allá de quienes voluntariamente decidieran participar. Las normas que se estaban aplicando no servían a ningún interés público legítimo, sino que reflejaban preferencias arbitrarias por la uniformidad. Al mismo tiempo, Eustace redobló la apuesta por la misión educativa de la isla de la Tortuga. Si las autoridades querían acabar con la educación sobre la vida primitiva, él se aseguraría de que todo el mundo entendiera lo que se estaba perdiendo. Amplió la programación, incorporó a más alumnos y documentó en video las técnicas tradicionales para preservar los conocimientos independientemente de lo que le ocurriera al lugar físico. Los cursos de herrería se llenan con meses de antelación y los talleres de fabricación de fuego primitivo se agotan a las pocas horas de anunciarse. La gente quería aprender estas técnicas, y Eustace estaba decidido a enseñarlas durante el mayor tiempo posible. La cobertura mediática se intensificó sobre todo a través de la serie de televisión Mountain Men, que relataba sus continuas luchas con la burocracia junto con sus actividades diarias de mantenimiento de la isla de la Tortuga. Los espectadores veían cómo Eustace navegaba por el absurdo de explicar a los inspectores de edificios por qué una cabaña de troncos labrada a mano no necesitaba paneles de yeso o por qué un sótano de raíces no requería iluminación eléctrica. El contraste entre los métodos tradicionales de sentido común y los absurdos requisitos modernos era duro y convincente. El apoyo llegó de lugares inesperados, investigadores académicos que estudian la vida sostenible y los conocimientos ecológicos tradicionales se pusieron en contacto con ellos y se ofrecieron a documentar el valor educativo de la isla de la Tortuga en publicaciones revisadas por expertos. Los antropólogos reconocieron que el yacimiento era un valioso depósito de conocimientos culturales que estaban desapareciendo rápidamente de la sociedad estadounidense. Los científicos medioambientales señalaron que el estilo de vida de bajo impacto de Eustace demostraba alternativas prácticas a los modelos de construcción y de vida modernos que consumen muchos recursos. Otros granjeros y entusiastas de la vida sin conexión a la red se unieron a la causa reconociendo que la batalla de Eustace era también la suya. Si las autoridades podían obligar a Turtle Island a cumplir las normas, ningún estilo de vida alternativo estaba a salvo de un trato similar. Los foros en línea y los grupos de las redes sociales
organizaron campañas de envío de cartas dirigidas a los funcionarios del condado y a los legisladores estatales. El mensaje era coherente: dejen en paz a la isla de la Tortuga y dejen de perseguir a un hombre cuyo único delito ha sido vivir de forma diferente. La presión política empezó a aumentar sobre los organismos encargados de aplicar la ley. Los comisarios del condado recibieron cientos de llamadas y correos electrónicos preguntando por qué se malgastaban recursos acosando a un hombre que no suponía ninguna amenaza pública. Los periódicos locales publicaron editoriales en los que se cuestionaba la conveniencia de expulsar a una institución educativa que atraía visitantes y una atención positiva a la zona. Algunos cargos electos, percibiendo el sentir de la opinión pública, empezaron a preguntarse si las medidas coercitivas tenían algún propósito legítimo. La lucha también suscitó debates más amplios sobre los códigos de construcción y la extralimitación normativa. Los analistas políticos señalaron que muchas normativas de construcción, aunque justificadas en nombre de la seguridad, sirven principalmente para aumentar los costes de construcción y limitar las opciones de vivienda. Exigir contratistas con licencia materiales aprobados y múltiples inspecciones añadía decenas de miles de dólares a los proyectos de construcción al tiempo que proporcionaba cuestionables beneficios reales de seguridad para estructuras simples. La batalla de Eustis se convirtió en un punto focal para estos debates más amplios sobre cuánta regulación era apropiada y quién debería tener la autoridad para decidir. Una comunidad sitiada. Mientras la lucha personal de Eustace Conway acaparaba los titulares, la amenaza que se cernía sobre Turtle Island afectaba a toda una comunidad de estudiantes aprendices y simpatizantes que habían construido sus vidas en torno a los conocimientos y el estilo de vida que representaba la propiedad. Estas personas se enfrentaban a sus propias crisis mientras el futuro de su hogar educativo pendía de un hilo. Sus historias revelaron el coste humano de batallas normativas, que podrían parecer abstractas cuando se reducen a documentos legales e infracciones de códigos. Jóvenes que habían encontrado dirección y propósito en Turtle Island se enfrentaron de repente a la incertidumbre sobre si los programas que habían transformado sus vidas seguirían existiendo. Un joven que había llegado años antes como un adolescente problemático que fracasaba en la escuela convencional había descubierto su vocación a través de la educación de habilidades primitivas. Se había convertido en un herrero experto, aprendiendo a forjar herramientas y herramientas con técnicas que se remontaban a siglos atrás. La perspectiva de que Turtle Island cerrara significaba perder potencialmente el acceso a la tutoría y a las instalaciones que le habían proporcionado una trayectoria profesional viable. Su historia se repitió docenas de veces, cada una de ellas representando una vida mejor gracias a lo que Turtle Island ofrecía. El programa de aprendizaje que traía a estudiantes comprometidos a vivir y trabajar en la propiedad durante largos periodos se enfrentó a un trastorno especial. Estos aprendices, a menudo en sus 20s y 30s, habían tomado importantes decisiones vitales basadas en la oportunidad de sumergirse en la enseñanza de habilidades tradicionales. Algunos habían dejado trabajos, vendido posesiones y se habían mudado al otro lado del país para estudiar en la isla de la Tortuga. Las amenazas normativas crearon dilemas angustiosos. Debían comprometerse a quedarse a pesar de la incertidumbre. Debían buscar acuerdos alternativos. ¿Dónde más podían encontrar una educación comparable en la vida primitiva y la artesanía olvidada? Los profesores e instructores que trabajaban junto a Eustace también sintieron la presión. Se trataba de personas con una experiencia poco común en habilidades tradicionales como el curtido de pieles, la construcción natural, la supervivencia en la naturaleza y la artesanía patrimonial. Habían encontrado en Turtle Island uno de los pocos lugares de Estados Unidos donde sus conocimientos eran valorados y podían transmitirse a estudiantes ávidos. Si la propiedad se veía obligada a cerrar o a modificar fundamentalmente sus operaciones para cumplir la normativa, estos profesores perderían no solo el empleo, sino una plataforma para preservar unos conocimientos que no existían en casi ningún otro lugar de la sociedad moderna. Los miembros de la comunidad local que habían acogido Turtle Island como un activo regional único, veían con preocupación cómo las agencias gubernamentales amenazaban su existencia. La propiedad atraía visitantes a la zona que gastaban dinero en los comercios locales
mientras asistían a los programas y ofrecía oportunidades educativas únicas a los jóvenes de la zona que de otro modo nunca podrían experimentar las técnicas tradicionales. Algunos lugareños habían asistido a talleres o enviado a sus hijos a campamentos en la isla de la Tortuga. La idea de perder este recurso a manos de la burocracia parecía una traición al sentido común. La comunidad más amplia de técnicas primitivas y conocimientos tradicionales se unió con notable solidaridad. Las organizaciones dedicadas a la artesanía de monte, la artesanía patrimonial y la vida sostenible reconocieron que un ataque a la isla de la Tortuga amenazaba a todo el movimiento para preservar y revivir las técnicas tradicionales. Si el centro de enseñanza de técnicas primitivas más conocido de Estados Unidos podía ser clausurado por la aplicación de códigos de construcción, las operaciones más pequeñas se enfrentaban a una vulnerabilidad aún mayor. La lucha se convirtió en la defensa del derecho de cualquiera, en cualquier lugar, a enseñar y aprender conocimientos tradicionales, sin verse aplastado por normativas diseñadas para contextos completamente distintos. Los partidarios organizaron reuniones y actos destinados a demostrar el respaldo público a la isla Tortuga. La concentración celebrada en 2024 atrajo a cientos de personas, muchas de ellas llegadas de estados lejanos, que portaban pancartas en las que se leía «Preservar la libertad tradicional» y «Los códigos de construcción no son de talla única». Los oradores se dirigieron a la multitud, compartiendo historias personales de cómo la isla de la Tortuga había influido en sus vidas y por qué su preservación era importante. El suceso generó una cobertura mediática que amplificó aún más la presión sobre los funcionarios para que reconsideraran sus acciones de aplicación de la ley. El desgaste emocional del propio Eustace fue importante, pero cuidadosamente gestionado. Sus allegados observaron momentos de frustración y cansancio, momentos en los que las constantes batallas legales parecían abrumadoras. Sin embargo, mantuvo una compostura y un optimismo notables en público, consciente de que su respuesta influiría en la forma en que los demás veían la lucha. A menudo recordaba a sus partidarios que la batalla era más grande que él mismo, que la isla de la Tortuga representaba unos ideales que merecía la pena defender, independientemente del coste personal. Esta perspectiva le ayudó a mantenerse en los momentos más oscuros cuando la victoria parecía imposible. El apoyo de la comunidad no se limitó a concentraciones y actos de recaudación de fondos, sino que se extendió a la ayuda práctica para mantener las operaciones de Turtle Island durante la crisis. Los voluntarios se presentaron para ayudar en el mantenimiento de la propiedad, lo que permitió a Eustace dedicar más energía a los asuntos legales. Comerciantes cualificados ofrecieron sus servicios a precios reducidos o donaron mano de obra. Las donaciones de alimentos ayudaron a compensar los costes. La avalancha demostró que Turtle Island había construido una comunidad real, redes de personas realmente interesadas en su supervivencia y dispuestas a contribuir de forma significativa a ese objetivo. La situación también creó divisiones, sobre todo con los vecinos que habían presentado las quejas iniciales y con los funcionarios encargados de hacer cumplir las normativas con las que personalmente podrían no estar de acuerdo. Algunos inspectores expresaron en privado su simpatía por Eustace, aunque afirmaron que tenían trabajo que hacer y códigos que hacer cumplir. Esto puso de relieve la naturaleza impersonal de la burocracia, cómo los sistemas pueden perjudicar a los individuos incluso cuando ninguna de las personas implicadas desea ese resultado. La máquina funcionaba según su programación y cambiar su rumbo requería algo más que apelar a la conciencia individual, la lucha por preservar la libertad americana. A medida que el conflicto entre Eustace Conway y las autoridades reguladoras se extendía hasta 2025, la importancia de la batalla trascendía a un hombre y una propiedad. Se convirtió en una prueba de si las formas de vida tradicionales conservaban algún espacio protegido en la América moderna, o si el Estado regulador había alcanzado total autoridad para dictar estilos de vida aceptables. El resultado indicaría a innumerables estadounidenses si la elección de caminos alternativos seguía siendo viable o se había convertido de hecho en ilegal. Las apuestas filosóficas eran profundas. Eustace articulaba una visión de la libertad arraigada en la autosuficiencia y la mínima dependencia de sistemas que escapaban al control individual. No se trataba de anarquismo antigubernamental,
sino de una petición de límites razonables al alcance de la normativa. Su argumento resonó especialmente entre los norteamericanos de zonas rurales que habían visto cómo se imponían normas diseñadas para contextos urbanos y suburbanos en entornos completamente distintos. Un requisito de sistema séptico que tenía sentido en una subdivisión densa se convertía en absurdo cuando se aplicaba a una propiedad remota en la montaña con un único retrete que daba servicio a un puñado de personas. Sin embargo, las burocracias trataron ambas situaciones de forma idéntica. Los procedimientos judiciales revelaron la inflexibilidad de los marcos normativos modernos. Los abogados que representaban a Eustis presentaron pruebas de que los edificios de Turtle Island eran fundamentalmente sólidos, que los métodos de construcción tradicionales habían demostrado su durabilidad durante décadas y que no se había producido ningún incidente de seguridad a pesar de los años de funcionamiento. Nada de esto importaba bajo la estricta letra de los códigos de construcción que exigían materiales, inspecciones y procedimientos específicos, independientemente de si las alternativas lograban los mismos objetivos. El sistema valoraba el cumplimiento de los procedimientos por encima de los resultados reales, lo que ponía de manifiesto un problema más profundo en la forma en que los Estados Unidos contemporáneos abordan el riesgo y la seguridad. En lugar de permitir que personas competentes tomaran decisiones informadas sobre los niveles de riesgo aceptables, la normativa impuso normas uniformes que eliminaban la capacidad de elección. Los adultos que visitaban la isla de la Tortuga para aprender habilidades primitivas eran perfectamente capaces de comprender que experimentarían condiciones rústicas. Eligieron eso explícitamente, pero el marco normativo los trató como incompetentes para evaluar su propia tolerancia al riesgo, exigiendo la protección del gobierno incluso cuando no lo deseaban. Las implicaciones económicas se extendían más allá de la propia isla de la Tortuga. Obligar a cada estructura a cumplir los códigos de construcción modernos exigiría inversiones que podrían superar los cientos de miles de dólares. Este dinero iría a parar a contratistas, inspectores y proveedores autorizados, mientras se destruía valor en forma de edificios tradicionales que encarnaban conocimientos y artesanía insustituibles. El cálculo económico favorecía la demolición y la sustitución frente a la conservación y la adaptación, una fórmula que aplicada de forma generalizada borraría los ejemplos que quedaban del patrimonio tradicional de la construcción estadounidense. El equipo de defensa de Eustis acabó aplicando múltiples estrategias simultáneamente. Las impugnaciones legales continuaron en los tribunales, argumentando protecciones constitucionales de los derechos de propiedad y objeciones religiosas o filosóficas a la modernización forzosa. Aumentó la presión política a través de la defensa directa con legisladores y funcionarios que tenían autoridad para conceder exenciones o modificar las prioridades de aplicación. Las campañas de relaciones públicas mantuvieron la atención de los medios de comunicación centrada en el caso, haciendo que fuera políticamente costoso perseguir una aplicación agresiva. La organización comunitaria mantuvo el apoyo de base y demostró el respaldo público. Algunas concesiones fueron inevitables. Ciertas estructuras recibieron modificaciones menores que satisfacían los requisitos técnicos del código sin alterar fundamentalmente su carácter. Aparecieron extintores en edificios que nunca los habían tenido. Se archivaron algunos documentos y se obtuvieron algunos permisos para futuras construcciones. Estos compromisos fueron retiradas estratégicas diseñadas para preservar las operaciones básicas, al tiempo que se demostraban los esfuerzos de buena fe para el cumplimiento. El objetivo no era la pureza absoluta, sino la supervivencia con la integridad intacta. El movimiento más amplio en favor de una vida alternativa y de la enseñanza de técnicas tradicionales observaba el destino de la isla de la Tortuga como un indicador de su propio futuro. Si Eustis defendía con éxito su derecho a mantener edificios tradicionales y enseñar técnicas primitivas, sentaría un precedente y animaría a otros a enfrentarse a retos similares. Si fracasaba, enviaría el escalofriante mensaje de que las autoridades reguladoras podrían cerrar cualquier operación que se desviara de los métodos aprobados, independientemente de su valor educativo o cultural. A finales de 2025, la situación seguía sin resolverse, pero había evolucionado de una crisis inmediata a una lucha prolongada. Eustis continuó dirigiendo Turtle Island
enseñando a los estudiantes y manteniendo la propiedad de acuerdo con su visión. Las medidas de ejecución no habían llegado al cierre real, lo que sugería que los funcionarios reconocían las dificultades políticas de obligar a cerrar una institución educativa popular. Surgió un equilibrio incómodo en el que las amenazas legales se mantuvieron, pero no se ejecutaron inmediatamente, lo que representó una victoria parcial pero no una resolución definitiva. Eustace comprendió que la defensa de la isla de la Tortuga requería una vigilancia eterna. La lucha por preservar el espacio para la vida tradicional y los estilos de vida alternativos continuaría mucho después de que terminara su batalla personal. Las generaciones futuras tendrían que enfrentarse a sistemas normativos que consideraban la desviación de las normas como un problema que había que corregir. Lo que Eustace había demostrado, sin embargo, era que la resistencia era posible. Un hombre armado con principios y apoyado por la comunidad podía hacer frente a la presión burocrática y sobrevivir. Su ejemplo inspiró a otros que se enfrentaban a retos similares a luchar, en lugar de acatar pasivamente. La isla de la Tortuga siguió funcionando, siguió enseñando técnicas olvidadas, siguió demostrando que los seres humanos podían prosperar utilizando conocimientos que la sociedad moderna había descartado por obsoletos. Mientras el fuego ardiera en la herrería y los estudiantes aprendieran a hacer fuego de fricción, el espíritu de la independencia tradicional estadounidense seguía vivo en estas montañas de Carolina del Norte. La batalla por la isla de la Tortuga continúa representando a todos los que creemos que la libertad significa algo más que elegir entre opciones aprobadas. Eustace Conway lucha no solo por su propiedad, sino por el principio de que los estadounidenses aún pueden elegir caminos diferentes. Si esta historia le ha conmovido, compártala con otras personas que valoren la independencia y los conocimientos tradicionales. Apoye a quienes defienden alternativas al mundo moderno de talla única. El futuro de la libertad depende de ello.